El 9 de julio de 1897, en medio de una ola de calor abrasador que paralizaba a la ciudad de Chicago y cobraba vidas en plena vía pública, un hombre de 43 años se desplomó en la acera mientras intentaba regresar junto a los suyos. Fue trasladado de urgencia al Hospital Mercy, en el sector sur de la ciudad. Nunca recuperó la conciencia. 58 años más tarde, en ese mismo hospital y en ese mismo rincón de Chicago, nació un niño llamado Robert, a quien el mundo conoce hoy como el Papa León XIV. Sin embargo, la historia casi nunca menciona el nombre del sacerdote que dio su último aliento en ese mismo edificio décadas atrás. Aquel hombre nació bajo la condición de esclavo, fue rechazado por cada uno de los seminarios católicos en los Estados Unidos de América, y hoy, 129 años después, la misma institución que le cerró todas las puertas tramita su canonización. Su nombre era Augustus Tolton. La narrativa común suele asumir que Tolton estuvo cerca de ser aceptado o que su intento fue una tentativa fallida más dentro del sistema educativo eclesiástico. Los documentos históricos revelan una realidad mucho más tajante. Augustus Tolton solicitó el ingreso de manera reiterada y fue rechazado de forma sistemática por la totalidad de las instituciones seminarísticas de su país. Ninguna academia estadounidense lo aceptó, ni las cartas personales de recomendación redactadas por su propio obispo, ni los ruegos directos de los sacerdotes de su parroquia lograron alterar la postura del estamento eclesiástico local. La respuesta fue unánime y constante. Ante el cierre definitivo de todas las estructuras en suelo americano, fue la sede apostólica en Roma la que decidió abrir una vía de excepción. El origen de esta contradicción fundamental se remonta al 1 de abril de 1854 en el condado de Rolls, Missouri. Augustus Tolton nació como propiedad legal de otra persona. Su madre, Martha Jane Chisley, había sido esclavizada en Kentucky y transferida a una nueva familia como parte de un regalo de bodas, bajo la misma figura jurídica con la que se comerciaba con un animal de trabajo o un bien mueble. El aspecto decisivo de este registro radica en que la familia propietaria de Martha Jane profesaba la fe católica. Como consecuencia directa de esa pertenencia, el niño fue bautizado formalmente en la Iglesia Católica durante su infancia, tal como consta en los registros parroquiales. Augustus Tolton ingresó a la estructura eclesial mediante el agua y los óleos sagrados, sostenido por la misma institución cuyos miembros poseían los títulos de propiedad sobre su cuerpo. La entidad eclesial reclamó su alma antes de negarle un asiento en sus aulas, estableciendo desde el inicio una fractura conceptual que definiría el curso entero de su vida. En 1863, con el país dividido por la guerra civil y tras la partida de su esposo al frente militar, Martha Jane tomó a sus 3 hijos y emprendió la huida nocturna hacia el río Mississippi. Tras ser auxiliada en la orilla por soldados de la Unión, la familia cruzó el cauce en una barca bajo el fuego de disparos procedentes de la ribera opuesta hasta alcanzar el estado libre de Illinois. Se establecieron en Quincy, en el sector urbano reservado para la población negra, donde Augustus, a los 9 años de edad, comenzó a trabajar en la empresa tabacalera Harris Rolling Cigars, dedicando jornadas de 12 horas diarias a la manufactura manual de puros. La intervención de un sacerdote de origen irlandés, el padre Peter McGeer, cura párroco de la localidad, alteró la trayectoria del joven. McGeer decidió inscribir a Augustus en la escuela parroquial, provocando una reacción inmediata entre la comunidad de inmigrantes alemanes e irlandeses. Retiradas masivas de alumnos, amenazas de abandono de la parroquia y quejas formales presentadas ante el obispo diocesano. Pese a la presión social y a las agresiones verbales registradas en el trayecto escolar, el párroco mantuvo la inscripción. Al término del ciclo lectivo, Tolton no solo continuó en el establecimiento, sino que obtuvo las calificaciones más altas de su promoción, cursando posteriormente sus estudios superiores en el colegio St. Francis Solanus, actual Universidad de Quincy, donde se graduó como valedictorián en 1880. Es preciso abordar la distinción historiográfica respecto a los hermanos Healy, 3 sacerdotes ordenados años antes, uno de los cuales llegó a ser obispo y otro presidente de la Universidad de Georgetown. A diferencia de los hermanos Healy, cuya tez clara les permitió ser registrados y promovidos social e institucionalmente como hombres blancos, sin que se examinara públicamente su ascendencia materna, Augustus Tolton no disponía de la posibilidad de un acuerdo tácito de asimilación. Su condición de hombre negro era visible e innegable para el sistema social de la época, lo que convirtió su expediente en el punto exacto donde la institucionalidad estadounidense fijó su negativa. Las cartas de rechazo emitidas por los seminarios estadounidenses no respondían a un descuido administrativo, sino a una negativa estructurada.
A pesar de los avales escritos por el obispo Peter Joseph Baltes, el apoyo del padre McGeer y la certificación académica de los franciscanos de Quincy, los centros de formación justificaron su negativa en el impacto potencial sobre el resto del estudiantado y la aceptación de los feligreses. Incluso la Sociedad de Misioneros de Mill Hill en Londres, fundada para la atención de poblaciones de ascendencia africana, declinó su admisión. Ante el cierre del circuito anglosajón, los franciscanos dirigieron la solicitud directamente a la Santa Sede. El 21 de febrero de 1880, a los 25 años de edad, Augustus Tolton embarcó en Hoboken, Nueva Jersey, con destino a Europa. El 10 de marzo ingresó en la Pontificia Universidad Urbaniana, el colegio de la Congregación para la Propaganda Fide en Roma. En las aulas romanas, integradas por estudiantes procedentes de diversos continentes que cursaban teología en idioma latín, Tolton dejó de ser el único alumno sujeto a objeciones institucionales para convertirse en un estudiante más dentro del cuerpo académico. Durante 6 años de formación teológica y lingüística en italiano y latín, no se emitió un solo documento formal que cuestionara su permanencia en la institución. La expectativa general, compartida por el propio Tolton según sus testimonios escritos, era que un presbítero negro formado en Roma fuese destinado a misiones en el continente africano. Sin embargo, en las semanas previas a su ordenación, la prefectura de la Propaganda Fide, bajo la dirección del cardenal Giovanni Simeoni, determinó su envío de regreso a los Estados Unidos. La resolución del cardenal Simeoni quedó registrada en las actas de la congregación como un desafío explícito a la autopercepción institucional norteamericana. Habiéndose calificado a los Estados Unidos como una nación ilustrada, la presencia de un sacerdote negro pondría a prueba la validez de dicha afirmación en su propio territorio. El 24 de abril de 1886, en la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma, Augustus Tolton fue ordenado sacerdote de la Iglesia Católica a los 31 años. El hombre que había nacido como propiedad privada regresaba a su país natal investido con la autoridad sacerdotal de la misma institución que le había negado el acceso a sus aulas. El 18 de julio de 1886 celebró su primera misa en la iglesia de San Bonifacio en Quincy, la misma ciudad donde años atrás trabajaba en la fábrica de tabaco. El éxito pastoral de Tolton en la parroquia de San José atrajo a feligreses blancos que abandonaban sus comunidades de origen para asistir a sus servicios, provocando el conflicto con el párroco germano de la zona, el padre Michael Weiss. Ante el incremento de fieles, la autoridad decanal impuso una directiva estricta. El padre Tolton debía limitar su ministerio exclusivamente a la población negra, teniendo prohibida la administración de los sacramentos a fieles de raza blanca. Ante la orden explícita de restringir el acceso al altar y cortar el sustento económico de su comunidad, Tolton procedió a redactar una apelación formal dirigida al cardenal Simeoni en Roma. Mientras la correspondencia cruzaba el Atlántico, un evento de escala nacional en Washington estaba a punto de situar a este sacerdote en el centro absoluto de la jerarquía eclesiástica americana. El 1 de enero de 1889, las puertas de la iglesia de San Agustín en Washington, D.C. se abrieron para acoger el primer Congreso Nacional de Católicos Negros en la historia de los Estados Unidos. Cada banco del templo estaba ocupado por hombres y mujeres llegados de ciudades y campos de todo el país, congregados para afirmar su existencia dentro de una institución que históricamente los había mantenido en los márgenes. En el altar, revivido con los ornamentos de la misa solemne, se encontraba un solo hombre, Augustus Tolton. Las crónicas periodísticas de la época lo registraron con una precisión tajante al señalar que era el único sacerdote católico de color en toda la nación. En los primeros bancos, escuchando en silencio, se sentaba el cardenal James Gibbons de Baltimore, la figura de mayor autoridad de la jerarquía católica estadounidense. La escena revelaba una paradoja abrumadora. Mientras en la capital del país el cardenal más poderoso de la nación escuchaba el sermón de Tolton desde un reclinatorio, en la ciudad de Quincy ese mismo sacerdote tenía orden expresa de expulsar a los fieles blancos que se acercaran a la comulga de su templo. Desde el púlpito de San Agustín, a sus 34 años, Tolton pronunció las palabras que los documentos preservaron intactas. La Iglesia Católica deplora una doble esclavitud, la de la mente y la de la carne. Él había experimentado ambas dimensiones de esa servidumbre. Había sido propiedad de una familia en su infancia y había pasado su vida adulta recibiendo cartas amables pero inflexibles de hombres eruditos que le explicaban por qué no había espacio para su inteligencia en los seminarios del país. Sin apoyo económico y acorralado por las restricciones locales que aplastaban su ministerio en Quincy, Tolton tomó la única vía institucional que le quedaba en 1889,
solicitó formalmente el traslado de diócesis y partió hacia Chicago. Arribó a la ciudad sin recursos, sin edificio propio y sin un salario asignado. La autoridad diocesana le confió la atención pastoral de la población negra de la urbe, comenzando su labor en el sótano de la iglesia de San María, con una comunidad inicial de apenas 30 personas. Desde ese sótano comenzó un trabajo cotidiano que los informes oficiales rara vez registraron. Tolton recorrió a pie los barrios del sur de Chicago, ingresando en viviendas insalubres, donde las familias atravesaban la enfermedad sin asistencia o no disponían de medios para sufragar un sepelio. Alimentó a los desposeídos y celebró honras fúnebres para aquellos a quienes nadie más estaba dispuesto a enterrar. Bajo ese esfuerzo constante, la pequeña comunidad de 30 personas creció hasta superar los 600 fieles, haciendo indispensable la construcción de un templo propio. Entre 1893 y 1894 se levantó la iglesia de Santa Mónica en la calle Dearborn, el primer templo diseñado en Chicago para la comunidad católica negra, con capacidad para 850 asistentes. La edificación fue posible en gran medida gracias al respaldo financiero de dos mujeres, Anne O'Neill y Catherine Drexel, esta última heredera de una gran fortuna dedicada a misiones y escuelas, hoy canonizada como santa por la Iglesia Católica. Tolton había completado un recorrido físico e institucional extraordinario, de la barca en el río Mississippi a la fábrica de tabaco, del sótano de San María a un templo erigido con sus propias manos. Sin embargo, el esfuerzo físico acumulado comenzaba a cobrar un precio definitivo en su salud. El verano de 1897 trajo a Chicago una de las olas de calor más extremas registradas en el siglo XIX. La prensa local informaba diariamente del colapso de transeúntes en las calles y apartamentos. Tolton, que regresaba de un retiro sacerdotal en Bourbonnais, bajó del tren en la estación de la calle 35, cerca del lago, para reincorporarse de inmediato a sus labores parroquiales. Tras dar unos pocos pasos bajo el sol abrasador, cayó desplomado sobre el pavimento. Trasladado al Hospital Mercy, los médicos diagnosticaron un golpe de calor complicado con uremia. El 9 de julio de 1897, a los 43 años de edad, Augustus Tolton falleció. Las crónicas de la época reflejaron la precipitación y el descuido con que el sistema gestionó su figura hasta el final. La propia esquela del Chicago Tribune, al tiempo que lo elogiaba como uno de los clérigos más prominentes y populares de la región, registró erróneamente su edad en 46 años. El 12 de julio se celebró su funeral en la iglesia de Santa Mónica. A la ceremonia asistieron 100 sacerdotes en un país donde ni un solo seminario lo había aceptado como alumno. Cumpliendo su última voluntad expresa, su cuerpo no permaneció en la iglesia que había construido en Chicago, sino que fue trasladado en tren de regreso a Quincy. Pidió ser sepultado en el cementerio de San Pedro, en la misma tierra donde un párroco le había ordenado cerrar las puertas a sus vecinos, descansando en la parcela reservada al clero diocesano, junto a los mismos sacerdotes que en vida lo habían rechazado. Durante más de un siglo tras su sepultura en Quincy, el nombre de Augustus Tolton pareció desvanecerse de los registros públicos y de la memoria colectiva de la institución. No figuraba en los libros de texto escolares, ni su imagen adornaba las estampas piadosas de las parroquias estadounidenses. El primer sacerdote negro de la nación, ordenado en la propia Catedral del Papa en Roma y enviado de vuelta como un desafío deliberado a una estructura segregada, fue sepultado y sumido en un silencio institucional prolongado. Sin embargo, los hechos archivados mantuvieron su consistencia física e histórica, esperando el momento en que las grietas del propio sistema obligaran a reabrir el expediente. El proceso de reapertura formal comenzó en el año 2010, cuando el arzobispo de Chicago, el cardenal Francis George, inició de manera oficial la investigación sobre la vida y virtudes de Tolton. Al año siguiente, la causa fue introducida formalmente en Roma, otorgándole el título de siervo de Dios. Este procedimiento requería confrontar la realidad material de su legado. En diciembre de 2016, 119 años después de su muerte, una comisión eclesiástica acudió al cementerio de San Pedro en Quincy para exhumar su tumba. Cumpliendo con el protocolo canónico exigido por la Santa Sede para verificar la identidad de los restos antes de elevar a un individuo a los altares, el cuerpo del hombre que había sido comprado y vendido en su infancia fue desenterrado, identificado formalmente por la misma institución que lo había rechazado en su juventud, y vuelto a depositar en la tierra. El reconocimiento institucional avanzó de forma inexorable. El 12 de junio de 2019, el Papa Francisco declaró formalmente que Augustus Tolton había vivido una vida de virtudes heroicas, concediéndole el título de venerable.
La trayectoria de aquel niño que cruzó el río Mississippi bajo el fuego de las armas alcanzaba así el estrado oficial de la Iglesia Universal. En la primavera del año 2026, la diócesis de Springfield, en Illinois, anunció la creación de un santuario nacional en su honor, eligiendo precisamente la iglesia de San Bonifacio en Quincy, el mismo templo donde Tolton celebró su primera misa en 1886, tras haber trabajado a los 9 años en una fábrica de tabaco a pocas calles de distancia. El desarrollo de estos acontecimientos coincidió en mayo de 2026 con la publicación de la primera encíclica del Papa León XIV, titulada Magnificat Humanitas. En este documento, el primer pontífice nacido en suelo estadounidense realizó una declaración inédita en la historia eclesial al pedir perdón de forma explícita por el papel histórico de la Iglesia en la legitimación de la esclavitud, señalando las bulas papales del siglo XV que autorizaron la conquista y sometimiento de pueblos. El Papa calificó esa herencia como una herida en la memoria cristiana y solicitó el perdón en nombre de la institución. El cruce de datos históricos revela una convergencia espacial y biográfica precisa. Las investigaciones genealógicas sobre la familia de León XIV confirmaron la presencia de 17 antepasados registrados como personas libres de color, criollos y personas esclavizadas en los Estados Unidos. Nacido en el Hospital Mercy de Chicago, en el mismo barrio de Bronzeville donde Tolton caminó entre los enfermos y desposados, el pontífice que emitió la disculpa oficial vio la luz en el mismo edificio donde el primer sacerdote negro estadounidense falleció 58 años antes. La firmeza de Tolton, quien nunca abandonó la institución que lo segregó, situó su vida como el testimonio definitivo con el que el sistema eclesiástico tuvo finalmente que medirse. Para comprender la verdadera magnitud de esta historia, es necesario colocar cada una de las piezas sobre la mesa y observar la estructura que emerge de los datos fríos del registro histórico. En mayo de 2026, al publicarse la encíclica Magnificat Humanitas, el mundo escuchó por primera vez a un pontífice admitir de forma explícita la responsabilidad institucional en la legitimación de la esclavitud. La voz que pronunció esa condena no pertenecía a un observador distante, sino al primer papa nacido en los Estados Unidos, un hombre cuyo propio árbol genealógico sintetiza la fractura de una nación entera. Las investigaciones genealógicas del linaje de León XIV sacaron a la luz a 17 antepasados inscritos como personas libres de color, criollos y seres esclavizados, junto a aquellos que ejercieron el dominio legal sobre sus vidas. El líder de la Iglesia Universal descendía de ambos lados de esa misma cadena. La geografía del sistema no admite coincidencias superficiales. El Papa León XIV nació en el sector sur de Chicago, en el barrio de Bronzeville, el mismo perímetro urbano donde Augustus Tolton caminó calle por calle, ingresando en habitaciones donde la gente agonizaba en el olvido. 58 años después de que Tolton fuera trasladado de urgencia al Hospital Mercy, tras colapsar en la acera bajo el calor del verano de 1897, ese mismo edificio vio nacer al niño Robert. En el mismo hospital donde el primer presbítero negro de la nación cerró los ojos tras ser ignorado, segregado y rechazado por cada seminario de su país, el primer papa estadounidense dio su primer aliento. El Vaticano jamás ha emitido una declaración formal sobre esta coincidencia, ni existe una homilía que vincule abiertamente ambos nombres en los archivos oficiales. Sin embargo, el expediente permanece abierto en los registros, inmune al paso del tiempo, esperando a ser examinado. Aquella proclamación papal en la encíclica de 2026 rompió un silencio de siglos al calificar las bulas del siglo XV como una herida abierta en la memoria cristiana. No obstante, la verdad sustancial de ese manifiesto ya había sido proclamada 137 años antes en la iglesia de San Agustín en Washington. El 1 de enero de 1889, en medio de la solemnidad del altar y ante la mirada del cardenal James Gibbons, Augustus Tolton expuso la realidad sin matices al declarar que la Iglesia Católica deploraba una doble esclavitud, la de la mente y la de la carne. Un hombre de 34 años, que había sido vendido como bien mueble en su infancia y rechazado por escrito por la élite académica de su época, le dijo en la cara a la jerarquía eclesiástica lo que a la institución le tomaría más de un siglo admitir en un documento pontificio. La vida de Augustus Tolton no fue la de un héroe decorativo, ni la de un triunfador bajo los parámetros del sistema. Fue rechazado por cada seminario al que apeló, restringido en su ministerio por las autoridades de su propia diócesis, obligado a cerrar las puertas de su templo a sus propios vecinos por el color de su piel, y conducido a la muerte por agotamiento a los 43 años. Su acto revolucionario no consistió en una ruptura violenta, sino en una negativa absoluta a marcharse.
La institución que fue dueña de su madre lo bautizó. La institución que se negó a educarlo lo ordenó sacerdote en Roma. La institución que le prohibió alimentar a ciertos fieles lo convirtió en el pastor de cientos de marginados. Y él nunca cruzó la puerta de salida. 129 años después de su muerte en el Hospital Mercy, la historia ha despojado al sistema de sus fachadas oficiales, dejando al descubierto la firmeza inconmovible de un hombre que sostuvo la verdad frente a la estructura que intentó invisibilizarlo. El desenlace de esta trayectoria no se mide por las victorias inmediatas que Augustus Tolton nunca llegó a ver en vida, sino por la transformación inevitable de los espacios y la memoria institucional a lo largo de las décadas. La misma tierra de Illinois, que una vez aceptó el rechazo sistemático de sus aulas y la restricción del ministerio pastoral a un hombre por el color de su piel, ha tenido que reorganizar sus cimientos para acoger su legado. La transformación práctica del entorno donde Tolton comenzó su camino se ha vuelto material y tangible. El edificio de la iglesia de San Bonifacio en Quincy, el lugar exacto donde en el verano de 1886 un joven recién llegado de Roma celebró su primera misa en el pueblo donde de niño enrollaba tabaco con las manos, ha dejado de ser el símbolo de una comunidad fragmentada para convertirse en el santuario nacional erigido en su honor por la diócesis de Springfield. La memoria de Tolton ha sido desenterrada no solo del olvido historiográfico, sino literalmente de la tierra. La exhumación realizada en el cementerio de San Pedro y la posterior declaración de sus virtudes heroicas por parte del Papa Francisco marcan los pasos formales de un proceso de canonización que avanza hacia los altares. 2 etapas restan para la proclamación de su santidad: la verificación de un primer milagro atribuido a su intercesión para ser reconocido como beato, y un segundo milagro para alcanzar la canonización definitiva. La institución que en el siglo XIX agotó todas sus negativas argumentando prudencia social y el malestar de los feligreses, hoy dedica recursos e investigaciones exhaustivas para asegurar que la figura de Tolton jamás vuelva a perderse en el anonimato. En el horizonte de esta misma historia enmarcada en el catolicismo afroamericano, se perfila ya el expediente de otra figura fundamental del mismo entorno criollo de Nueva Orleans, del que procedía la familia del pontífice. La historia de aquella mujer educada para ser la concubina de un hombre rico, que rechazó ese destino prefiriendo fundar una congregación de religiosas dedicada al servicio de los desposeídos. Su causa de canonización, al igual que la de Tolton, permanece abierta en las oficinas de Roma, demostrando que la corriente profunda de la fe vivida desde el margen ha comenzado a ocupar el centro de la narrativa oficial. Al final, la historia nos devuelve al punto de partida original, a la fragilidad de la vida humana en medio del rigor de la ciudad. Augustus Tolton no fue un hombre que logró vencer las barreras sistémicas mediante el poder o la influencia. Su vida consistió en una resistencia silenciosa, en la decisión inalterable de permanecer en el espacio sagrado donde le dijeron que no había lugar para él. La imagen definitiva que sostiene esta narración no es la de un documento redactado en las oficinas del Vaticano, ni la de una estatua levantada en un santuario, sino la de una madre y 3 niños en una barca de madera cruzando las aguas oscuras del río Mississippi en 1863, con los disparos resonando a la distancia desde la ribera que dejaban atrás. De esa travesía en la oscuridad, del sótano de la calle María a las calles abrasadas por el calor de Chicago, la existencia de Augustus Tolton permanece como un testimonio histórico irrefutable. La dignidad de una persona sostenida con firmeza puede resistir el peso del silencio y transformar, al cabo del tiempo, la memoria de una institución entera.